Especiales Voz Andina. Un análisis dinámico sobre temas de actualidad. Comenzamos. Situación crítica a esta hora en el corazón de la democracia brasileña. Miles de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro invaden el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto. Las inmediaciones del Congreso habían sido acordonadas por las autoridades, pero los bolsonaristas, que se niegan a aceptar la elección de Luis Ignacio Lula da Silva, retiraron las vallas de seguridad y decenas de ellos comenzaron a subir la rampa del edificio para ocupar la azotea. Así comenzó. Y estas son parte de las impactantes imágenes que han sido distribuidas por medios locales y también por ciudadanos comunes que a esta hora circulan en redes sociales. Muestran una marea humana ingresando en la sede de la Cámara de Diputados y del Senado. Recordemos que Bolsonaro, derrotado con un estrecho margen por Lula, en octubre pasado se trasladó a los Estados Unidos 2 días antes de la asunción de Lula al poder. Con ello, Bolsonaro declinó entregarle la banda presidencial a su sucesor. Cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro han asaltado el Congreso Nacional de Brasil, además de la sede del Ejecutivo y de la Corte Suprema. Ha sido en una manifestación que pide una intervención militar para derrocar al presidente Lula da Silva. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Empezamos algo antes de lo habitual para contarles cómo los radicales que llevaban reclamando esa intervención militar desde que Bolsonaro perdió las elecciones contra Lula el pasado 30 de octubre han asaltado algunos de los principales edificios del poder estatal de Brasil. Hace pocos días, a las horas de producirse este hecho lamentable en Brasil, Boaventura Santos publicó un artículo que nos tuvo la amabilidad, Jaime, de compartirnos, en el que fundamentalmente se plantean 3 argumentos. Una, la articulación de la ultraderecha global. Luego habla de que estos episodios no son movimientos espontáneos, y luego el factor de las redes sociales como catalizador y el cuestionamiento al sistema electoral. Estamos hablando de un fenómeno global, la ultraderecha global. Jaime, usted que ha podido vivir en Brasil y que ha estudiado en Brasil y que aún tiene relación con instituciones educativas del país latinoamericano, ¿ve alguna articulación entre el bolsonarismo y el trumpismo, entre esta extrema derecha carioca y el resto de las extremas derechas globales? Bueno, Fernando, yo creo que esas expresiones me parece que son derivadas de algo más profundo. No sé si es correcto entrar directo a decir como que hubiera una especie de ultraderecha organizada que surgió súbitamente, sino que hay una construcción que es producto de un desarrollo del capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con el capitalismo siglo XXI? Creo que en un programa anterior ya lo dije, voy a insistir ahora, en el sentido de que estamos hablando de un hiperneoliberalismo que ha llevado a su extremo la transformación cultural, espiritual del ethos de la sociedad, a un punto en el que ha normalizado las expresiones más salvajes de un pensamiento que sale obviamente de los moldes del decoro político, del decoro ético convencional, que bueno, el capitalismo nunca fue decoroso, pero que en ese sentido me parece que es un fenómeno primero estructural profundo y segundo filosófico muy profundo. Lo primero yo creo que se pinta en el sentido de que, algo que yo lo denuncié, no usemos la palabra denuncia, yo lo presenté como una preocupación muy fuerte en el 9º Congreso Nacional de Epidemiología del Brasil, cuando yo decía que yo veía que había que repensar el capitalismo y el modo de vivir y la calidad o no de vida y por tanto de salud, era el caso de nuestra preocupación, porque en este capitalismo 4.0 del vértigo tecnológico está produciéndose un fenómeno que es lo que yo llamé, y bueno,
acuñé ese término, la ciberdeterminación de la vida. Y en el caso de la salud, la ciberdeterminación de las condiciones que llevan o no a un mundo saludable. Esto yo lo denunciaba en un momento en el que ya se avisoraba ciertas expresiones de este fenómeno. ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que nos sucede? Tal vez a lo largo del programa yo pueda volver a esto, pero quiero conectarlo ahora con que este capitalismo acelerado, desbocado, necesita una civilización que ha sido magníficamente pintada por Bolívar Echeverría, porque él, al decir en esta modernidad, pero actual, en esta, algunos lo dirían posmodernidad, en esto que estamos viviendo, hay un etos en desplome, porque hay una caída de la sacralización de la tierra propiamente, hay que maltratarla, no importa, porque la codicia tiene que imponerse, y si con eso masacramos las condiciones de vida, ya. Pero por otro lado está un tema de una secularización de la política, es decir, también un desplome del etos político que deja tener ya esa especie de, bueno, nunca hubo un fair play en la política, pero esa especie de decoro, si ustedes quieren, de una situación en la que la política no se había hecho cínicamente agresiva en relación a su desarrollo. Y una etapa de un individualismo desbocado. Esa es la pintura que nos hace de la civilización actual Bolívar, y yo creo que es en ese contexto que van a suceder fenómenos que yo creo que van a crear condiciones para que haya un trumpismo, para que haya un bolsonarismo, para que haya una quiebra en el etos político italiano actual, para que haya un florecimiento de la extrema derecha, que la parte organizada de esa extrema derecha política es un problema, pero el problema es la fascistización de la cultura global de un segmentos enormes. En este caso, medio Brasil cayó en la trampa, pero no significa que medio Brasil está organizado alrededor de la ultraderecha. Significa que hay un contexto estructural, sociológico y cultural que favorece y voy a volver al tema, si se me permite después, para no abusar este rato, pero yo creo que ese es el problema de fondo. Hernán, nos ha hablado Jaime de factores económicos, factores políticos y también del cultural. ¿Qué opinas tú? Sí, Fernando, respecto a tu pregunta, se da una paradoja, ¿no? Porque si bien es cierto, no es y estoy de acuerdo con Jaime, no se trata de una conspiración perfectamente tramada a nivel global de estos sectores de la ultraderecha, que bueno, se los puede denominar de distintas formas. Algunos han apelado a la idea de derecha alternativa, inclusive como autotitulación de ciertos sectores. Otros les llaman ultraderecha, derecha radical, la derecha 4.0, en alusión también a lo que mencionaba Jaime. Pero más allá de eso, es global el fenómeno, más allá de ellos mismos, porque la mayoría de los líderes y de las posturas de esta nueva derecha es una postura antiglobalista. Pero la globalización es un proceso que va más allá de las propias intenciones y por lo tanto germina, diría yo, no solamente en Europa. Pensemos en la Alemania, Alternativa para Alemania, por ejemplo, el partido en Alemania, el partido de la ultraderecha. Pensemos en el caso italiano que mencionaba Jaime, pensemos en Austria, el Partido por la Libertad. Pensemos en Francia, el Frente Nacional, ahora liderado por Jean-Marie Le Pen. Es decir, en España, el surgimiento de Vox. Creo que hay señales de una emergencia ya no localizada solamente en un país europeo que puede estar atravesando una enorme crisis económica, sino en el continente europeo, y son posturas que están cuestionando de manera, digamos, total lo que significa el proceso de la globalización. Están volviendo a encerrarse en lo que significan posturas extremadamente cerradas, etnonacionalistas, posturas ajenas a la integración mundial, y posturas, por supuesto, marcadas por este autoritarismo y esta lucha contra lo que ellos llaman la marea rosada, es decir, los grupos y movimientos sociales que defienden derechos. En ese sentido, efectivamente, creo yo, los medios de comunicación, a veces con su silencio cómplice, la mayoría de los medios, digamos, acostumbrados a la hegemonía, a un predominio de una cierta institucionalidad mínima, llamémoslo así, en la política,
que había, digamos, existido en Europa, sobre todo hasta 1945, sin mayor problema, y donde la derecha era una derecha institucionalista, era una derecha respetuosa de las reglas mínimas del sistema político, se va socavando. Y si a esto agregamos un proceso muy fuerte de, yo diría, emocionalización de la política, de desideologización de posturas que más o menos podían basarse en elementos racionales de diferenciación de derecha y de izquierda, lo que algunos han llamado el surgimiento del nuevo populismo, de los nuevos populismos. A mí tampoco la palabra me gusta, pero donde finalmente se va descomponiendo la imagen de que la política pueda servir para algo. Y este es el clima de opinión fértil, el territorio fértil para que las nuevas derechas surjan, apoyadas no solamente, digo yo, por unos complacientes medios de comunicación que ven a ratos atónitos que el discurso que habían mantenido durante décadas ya no sirve ahora, porque las masas, digamos, están enardecidas. Hay la indignación que atraviesa sectores que apoyaron, digamos, movimientos de izquierda antisistémicas, también ahora atraviesa amplios sectores pauperizados de la población que apoyan posturas de la extrema derecha. Hacia esto le sumamos, como más adelante quizá podemos hablar en ese sentido, de discursos de construcción de este nuevo sentido común desde la religión, por ejemplo, y desde las redes sociales, que son quizá el camino más expedito para poder emocionalizar la política y polarizar a las poblaciones de nuestros países. Tenemos un fenómeno tremendamente complejo que lamentablemente todavía está, yo diría, bastante opaco a los ojos de la mayoría de la población. Sí, este hecho que acabas de mencionar del antiglobalismo, estos efectos de los procesos de globalización, me parece importante porque uno de los factores, más o menos existe un consenso de que la población que apoyó a Donald Trump era precisamente el sector campesino, el sector agrícola, y lo mismo pasa con varios países de Europa, ¿no? Es decir, los sectores más afectados por la globalización, por las grandes transnacionales, son precisamente los que optan por la extrema derecha. ¿Es el caso de Brasil A ver, el Brasil es un BRIC, o sea, estos capitalismos emergentes, descomunales, Sudáfrica, Brasil son ejemplos de estos países grandes, los países continente, que encarnan todas las grandes contradicciones de todos los órdenes y donde la agresiva estructura de aceleración de la acumulación de capital ha golpeado masas crecientemente a nivel de las ciudades neoliberales o del campo de la nueva ruralidad neoliberal. Yo siempre insisto, porque lo miro desde el impacto en la vida y en la espiritualidad, que tiene que ver con la salud mental, con la condición del vivir bien o vivir malsano, porque esa es mi especialidad. Miro esto como una expresión compleja, muy abigarrada de lo que es la aceleración de la acumulación. O sea, no podemos olvidarnos que en el meollo del asunto, la velocidad con la que se reproduce el capital ahora es pasmosa. No tiene nada que ver con el capitalismo del siglo XX. Es un capitalismo donde los trillones diarios de generación de ganancia son diarios y a veces hay que medir por segundos el cambio. Entonces, esa aceleración no es gratuita. Esa aceleración está produciendo lo que Piketty demostró, la curva elevadísima de inequidad social. La desigualdad ha crecido de una manera tremenda. ¿Qué es lo que eso hace? Genera un desplazamiento forzado de grandes masas migrantes del mundo más empobrecido en búsqueda de un mundo supuestamente mejor. Y esta movilización masiva de masas africanas hacia Europa o de masas sudamericanas hacia Estados Unidos, etcétera, de México, pues con claridad, obviamente, me parece que esto genera este choque en el cual juega perfectamente el funcionamiento de esta ideología neofascista que justamente va a explorar, por un lado, la pobreza, la angustia que ha generado esa codicia, esa situación social, pero por otro lado esta acumulación de una fuerza de trabajo que viene a
digamos, a llenar el mercado de trabajo sin reclamar derechos, la mera supervivencia. No pide derechos laborales, no pide absolutamente nada. Eso genera una amenaza, obviamente, para aquella población también afectada dentro de la propia estructura, en el caso de Estados Unidos o del Brasil. Brasil es una economía en donde hay muchos estudios que muestran que en la ruralidad no solamente existe el clásico modelo agroindustrial explotador del trabajo, sino que estamos hablando de trabajo de producción esclava, ¿no? Esclava. Estamos ahora a las puertas de la audiencia de Furucama, plantaciones de abacá en Ecuador, donde también esa es una pequeña experiencia de la esclavitud a nivel rural. Entonces, esas son condiciones en un extremo contraste cultural, político, de intereses de supervivencia, que hace que se vulnerabilice una población que, por otro lado, está expuesta no a los beneficios de la tecnología, sino al bombardeo de unos hipermedios, de una ciber oleada tremebunda que viene por los medios más baratos de que se consumen por el celular todos los días por las redes. Y entonces se ha creado una condición explosiva de no necesariamente una inscripción en un aparato político ultraderechista de todos, pero sí de hacer el juego al movimiento. Yo creo que en esas hordas que están ahí en Plan Alto o en Brasilia, y que estuvieron con el contubernio de los militares, porque ahí estaban al frente, los campamentos estuvieron 2 meses organizándose. Mucho dinero para poder haber movilizado esos miles de inmigrantes internos políticos a Brasilia. Entonces, en esa situación está visibilizándose este capitalismo del miedo, donde justamente el shock de la supervivencia les lleva a las personas a extremar su sensibilidad, y si sobre eso tenemos unos recursos que tienen la potencia. Y no solamente es el tercer mundo, el mundo más desprovisto. El Brexit, ¿dónde se produjo? En Inglaterra. Es el mismo fenómeno de manipulación política. La manipulación de votantes no solamente es el redneck norteamericano que se moviliza también clases medias, se movilizan incluso migrantes de alto nivel latinoamericanos en favor de este tipo de tesis, porque están bombardeados por esta lógica que es apabullante, porque Internet nos entra hasta por los poros. Entonces, esa es la diferencia de otros tipos de influencia, de otros mecanismos de difusión ideológica. Entra porque le dice a usted, le llega un mensaje automático que dura segundos y después se desaparece, donde le dice: este político va a hacer esto con los hijos que tienen autismo. Y si usted tiene un hijo autismo, porque le pudieron planificar personalizadamente para millones. Esa es la diferencia. No es la propaganda que se hace, no es el balcón político generalizado o la televisión como balcón. Es que está diseñado porque tiene la capacidad de la inteligencia artificial de decirle a la persona que tiene un hijo con un problema de salud, decirle: este problema de salud por el candidato que está veneciendo está. Entonces, imagínense lo que es. Y eso es una tecnología de Big Data. Esa es alta tecnología al servicio de esta intromisión fascistoide del pensamiento, y es lo que distorsiona completamente la cultura política de la sociedad. Sí, sobre el tema que acaba de mencionar Jaime, precisamente lo vamos a abordar en el tercer bloque de esta conversación, el tema de la propagación de estos mensajes vía Internet. Hernán, Jaime nos ha dicho que precisamente la desigualdad y la equidad que genera en ciertas poblaciones este modelo capitalista hace optar por una opción generalmente motivada por el miedo, ¿ya? ¿Cómo entendemos esas paradojas? Porque precisamente se ha demostrado que cuando gobierna la ultraderecha va cercenando derechos y pese a eso esa población es población cautiva para la extrema derecha. ¿Cómo entender ese fenómeno? Bueno, fundamentalmente creo que hay, por un lado, un agotamiento de ciertos programas políticos que pudieron haber aparecido como
elementos que podían lograr reducir las brechas de desigualdad y inequidad en muchos de los países, no solamente en América Latina, también en Europa. No nos olvidemos que muchas de las fuerzas progresistas más vinculadas con el centro político, con la socialdemocracia, por ejemplo, que apostaban a poder efectuar una tarea de intervención desde el Estado para poder enfrentar estas brechas, finalmente fueron, digamos, llevadas por la marea de esta globalización o de este capitalismo hiperfinanciero y digital que mencionaba Jaime. Y yo diría no cumplieron las metas. Finalmente hubo un montón de gente desilusionada, tuvieron en algunos de los casos inclusive esta llamada tercera vía en algún momento que tender hacia la derecha, derechizarse, y cada vez fueron perdiendo diferenciación inclusive con respecto a las derechas institucionales tradicionales. Entonces eso por un lado. Por otro lado, creo yo, no se trata solamente de procesos de empobrecimiento, de precarización del trabajo, de disminución de las garantías de la seguridad social para amplísimos sectores de la población, sino también de procesos que van poco a poco minando no solamente industrias locales, dejando en el desempleo a muchísima gente, sino también en el espíritu o alma nacional. El otro día estaba viendo un documental de la Deutsche Welle, por ejemplo, con respecto a toda la industria de la acería, la industria siderúrgica en Estados Unidos, que alguna vez fue, yo diría, el cimiento mismo, el pivote mismo de la economía norteamericana y quizá también aquella industria que podía proporcionarle a Estados Unidos la escarapela de ser una potencia a nivel del mundo como exportador de acero, entrar en declive por precisamente la globalización. Se hablaba ahí en ese documental, por ejemplo, de la entrada, una siderúrgica en Estados Unidos fue desmantelada hasta el último tornillo por una empresa china, y llevó a China a esa industria siderúrgica para producir desde China un acero más barato. Y se escuchaban comentarios de estos obreros, digamos, desempleados, afectados además anímicamente, porque Estados Unidos siempre ha sido la gran potencia, decir que no pueden soportar más esto de que el acero chino venga a dejarles en la miseria, en el desempleo, y valiéndose de la tecnología norteamericana que fue llevada a China. Y claro, produciéndose además, yo diría, sentimientos, esto que llamaba Williams la estructura de sentimientos, una suerte de ideología, pero al mismo tiempo matizada por lo sensible, de disgusto e inclusive yo diría de animadversión y quizá odio creciente contra los chinos. En ese documental de Deutsche Welle, muchos de estos obreros desempleados, nostálgicos de lo que fue el pasado, hablaban de que los chinos eran los culpables, los chinos esos que depredaban el medio ambiente, esos chinos que finalmente no trabajan como animales y no como seres humanos, esos que no respetan ningún criterio ni parámetro de dignidad en el trabajo, etcétera. Evidentemente un discurso bastante maniqueo, falso. Creo que muchas industrias norteamericanas han depredado ambientalmente. El caso de Chevron Texaco aquí en el Ecuador es un caso clarísimo, pero que nos habla de que no solamente se trata de una reacción, de algo reactivo frente al empobrecimiento de amplios sectores, sino del empatar con un discurso que finalmente empata con ellos en el sentido de decir la globalización les hizo esto, la globalización encarnada, por ejemplo, en la economía china, que ahora se expande en el mundo y se meten por todo lado. La Organización Mundial del Comercio les ha hecho esto, es decir, instituciones que finalmente parecían ser ya digamos la expresión misma de la hegemonía de las grandes potencias, ahora con esta recomposición de la multipolaridad, llamémoslo así, donde Estados Unidos ya no es la potencia mundial que era, con esta entrada de China y con esta entrada de las economías emergentes, se convierte también, hay un discurso de recuperación de lo que realmente somos. Por eso el discurso de Trump cuando fue presidente, ¿no? Hagamos grande América otra vez, ¿sí? Es no solamente les voy a hacer que recuperen sus puestos de trabajo y que puedan volver a tener ingresos medianamente aceptables de una amplia capa de población rural y también de sectores industrializados en pequeñas ciudades sobre todo, sino de poder recuperar el estandarte de un país fuerte. Algo que efectivamente no se cumple, pero que en el imaginario tiene fuerte pega, digamos, para el apoyo a estos sectores y discursos de la ultraderecha.
Claro, y también en este caso de China se da una asociación en ese discurso de el socialismo, de las fuerzas progresistas, el temor hacia lo que viene detrás de China, ¿no? A pesar de que sabemos de que China no es efectivamente ya un país comunista, ¿no? Damos la bienvenida a Michelle, que se acaba de unir a esta mesa, y vamos a ponerle en calor con una pregunta. Generalmente se atribuye a la extrema derecha como una fuerza democrática, es decir, que juega dentro del sistema democrático, dentro del sistema electoral normal. Y esa es una diferenciación que hacen los teóricos del fascismo histórico con esas fuerzas que surgieron en la década de 1920 en Europa. Sin embargo, tenemos este tipo de actuaciones como la que ha pasado el domingo 8 de enero en Brasil, en donde se apela a un golpe de Estado, se apela a la intervención de las Fuerzas Armadas, es decir, se juega fuera de las reglas democráticas. ¿Cómo entender esta situación? Es decir, ¿estamos hablando de la extrema derecha que juega en democracia o que intenta salirse de la democracia? ¿Cómo lo ves tú, siendo un entendedor además de todo lo que pasa en el continente europeo? Muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Estoy muy honrado de estar aquí con Jaime, con Hernán. Es un gusto compartir así una mesa tan destacada ahí en el tema de conceptos y en el tema de ideas. Yo creo que hay que entender un poco la democracia en un contexto mucho más dinámico, ¿no? Hay elementos que juegan a nivel internacional, factores que juegan de una forma clave, ¿no? Hay actores, ahora se han potenciado los actores más nacionalistas, tanto diríamos, si vamos a la clásica división de izquierda y derecha, tanto de extrema izquierda como extrema derecha. Vemos, por ejemplo, en Europa, que en países donde tradicionalmente ha habido un equilibrio en la toma de decisiones, y normalmente las coaliciones que se forman en los gobiernos han logrado que haya este equilibrio también en los gobernantes. Por decirlo así, hay un grupo socialdemócrata con un grupo ambientalista, con un grupo socialista, con un grupo incluso liberal, que pueden formar una coalición, y eso hace que haya un equilibrio total en la estructura. Vemos que ahora, por ejemplo, en países como Italia, que bueno, no es un ejemplo del seguimiento de corrientes, no siempre ha habido muchos cambios de tendencias. Ahora hay un gobierno mucho más de extrema derecha de lo que había antes, una derecha más populista, por decirlo así, ¿no? En Suecia hay un grupo también que se ha tomado el poder, que es mucho más radical en la derecha, y obviamente necesita una coalición para gobernar. Entonces hay una serie de actores que son un poco menos radicales en la toma de decisiones, que van a apoyar este tema. En ese sentido, cuando miramos en Brasil esta dinámica del poder y del gobierno, que lo han señalado Jaime y Hernán aquí, vemos un poco que es la paradoja de la democracia, ¿no? Actores que han votado, que han expresado su voto, su decisión en el voto en diferentes elecciones en el tiempo, ¿no? Ahora plantean que la elección, el proceso electoral actual ha sido un proceso que les ha estafado, ¿no? Porque su candidato no ha sido elegido. Están totalmente en contra del sistema porque dicen que el sistema ha sido manipulado, ¿no? Sin darse cuenta que fue el mismo sistema que se utilizó para que su candidato gane las elecciones en la elección pasada. Es decir, no se cambió el sistema, no se cambió de estructura, no se cambió en ese momento de dinámica de votación. Simplemente lo que se ha sostenido en el tiempo ha sido una estructura de voto incluso electrónico, que Brasil incluso ha exportado a otros países de la tecnología, el know-how, el saber hacer de esta tecnología de voto electrónico, que es la que se ha utilizado para que sea elegido, bueno, que haya ganado el actual presidente de Brasil y su gobierno de coalición y demás, ¿no? Entonces, esta gente, como decían Jaime y Hernán, manipulada mediáticamente, no se da cuenta que justamente lo que ahora considera que es totalmente ilegítimo, en su momento era completamente legítimo, porque favoreció a una posición, a un candidato
que para ellos era el que debía ganar. Entonces ahí hay realmente hay que entender este punto. Primero, una manipulación mediática, claramente, trabajada no ahora, sino trabajada sistemáticamente durante los últimos años de poder. Es que estuvo Jair Bolsonaro a la cabeza del poder en Brasil. Otro tema clave es también la manipulación de los sectores sociales que representan a las personas que están ahora justamente actuando en el poder, que están tratando de legitimar el gobierno actual. Justamente esta gente lo representa intereses de sectores gremiales, de sectores religiosos, que van a plantear sus temas y que quieren aprovecharse de este fervor ignorante para lograr sus fines y lograr posicionarse más, ¿no? Obviamente, yo ahí, para terminar, quiero decir que la ventaja del gobierno actual en Brasil es que tiene una amplia legitimación internacional. Y esa sí es una gran ventaja porque, por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro no tenía esa legitimación. Si algo parecido le hubiera sucedido a Bolsonaro, probablemente hubiera habido voces que se hubieran levantado por el tema de la estructura institucional y por, obviamente, preservar la democracia. Sin embargo, no lo hubieran hecho tan radicalmente como lo hicieron desde los Estados Unidos, la Unión Europea, toda la región, América Latina y el Caribe. Otros continentes se han plantado y han dicho, no, es decir, no, esto no puede pasar, simplemente no puede pasar en un país además que tiene una tradición que ha logrado constituir y mantener una serie de gobiernos democráticos desde los años 80, ¿no? Entonces es algo que está fuera de foco y que en el caso del sistema internacional los bloques y los estados y los jefes de estado y los actores políticos han logrado también hacer valer esa voz a nivel global para decir esto no es correcto. Ya. Muy bien, vamos a hacer una última ronda de este primer bloque para preguntar qué debe enfrentar de aquí en adelante el presidente Lula en el contexto interno. ¿Qué es lo que va a enfrentar? Se va a desmovilizar, lo que habla Michel, una legitimación internacional también va a ser posible a nivel interno. ¿Cómo lo ve? Es una pregunta muy compleja porque si nosotros diferenciamos los modos de dominación que hubieron en el siglo XX, ¿qué es lo que se hacía cuando un sector de poder quería tomarse el poder? Era simplemente un golpe militar. Había un acuerdo con una estructura militar, una estructura de poder físico, y pues se imponía por dominación y por el terror de la persecución y el asesinato. Eso era lo clásico, ¿no? La noción de hegemonía que Gramsci estableció salva un poco una apertura de este análisis hacia lo que sería el caer en ser dominado como pueblo pobre con pleno acuerdo de serlo. Es decir, ya no es una imposición violenta de un interés que domina al sector popular, sino que es una especie de cultura de aceptación de que esta sociedad es acorde con lo que yo quiero. Creo que también hay de por medio una forja de una idea de esta imagen que se tiene de lo que es el primer mundo cuando se está en un tercer mundo explotado. Como que el American Way of Life es una especie de paraíso a conquistar y por el cual puedo vender mi parcela, puedo vender todo lo que tengo y me juego la posibilidad de llegar allá, porque si llego ya estoy en el mundo del American Way of Life. Eso cada vez está desmoronándose porque el American Way of Life se está desfigurando de una manera tremenda, por un lado. Por otro lado, es verdad que estamos pasando a una etapa de una unipolaridad en la dominación, a una bipolaridad, a un mundo en donde ya tenemos la forja de espacios de fuerza histórica distinguidos a lo que es el clásico modelo que ha dominado, con el que el capitalismo ha dominado en el mundo. Entonces, yo creo que es importante siempre que combinemos para un análisis, para una pregunta como esa, por un lado está lo que es el análisis político en profundidad en la nueva situación. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el Lula y el PP?
y todos los sectores que lo apoyaron, porque él es fruto de una victoria que no es solamente el PT ahora, no es la misma victoria. La victoria de Lula ahora no es la misma victoria de antes en la correlación de fuerzas, ni peor todavía en el contexto del país. Entonces yo creo que va a tener que moverse, y me parece que la urgencia es en el descifrar un desmontaje de todo esto que yo creo que en este magnífico artículo que escribió Boaventura se ha hecho. ¿Qué es lo que Boaventura nos dice? En primer lugar, hay que entender que este es un movimiento global, no es brasilero, es un movimiento global. Es decir, ahí hay alianzas clarísimas, como por ejemplo que Steve Bannon, gran ideólogo del trumpismo, ha tenido una relación muy estrecha con Bolsonaro durante 4 años. Entonces no es gratuito, no estuvieron jugando, estuvieron haciendo muchas cosas en ese momento. También, por eso es que la versión, Boaventura dice, esta es una versión mejorada de la del Capitolio. La del Capitolio fue media rudimentaria. Esta está más sofisticada, se tomó en consideración cosas que fallaron en el otro escenario, y entonces hay que ver que estamos viendo ya de un fenómeno que va más allá del Brasil. También este cuerpo democrático de fuerzas que le respaldan a Lula tiene que pensar que no fue un movimiento espontáneo. Aquí ha habido una construcción que va más allá incluso del periodo de Bolsonaro. Es decir, que en el tejido brasilero se dieron fenómenos que hay que tomarlos en cuenta sociopolíticamente para poder entender el Brasil y desmontar esa maquinaria, luchar para hacer una... También no es verdad que hay toda un financiamiento poderoso en Occidente para que esto sea el mecanismo de contención de cualquier opción política que vaya a querer cambiar las reglas clásicas de este capitalismo de la codicia extrema, que es el hiperneoliberalismo. Entonces estamos en un momento en que están defendiendo cuestiones terriblemente agresivas en esa situación. Y por último, creo yo que ha habido un reciclaje de la teoría fascista. Ya no es ese fascismo de épocas anteriores, hay un neofascismo, llámese neofascismo o como se le llame, pero hay una cultura de esta derechización que permea situaciones que anteriormente no estaban en juego y que están ahí presentes. Entonces yo sí creo que me parece que ya de más de una década, la izquierda está debiéndole a la democracia un programa, todavía nos estamos debatiendo entre capitalismo y socialismo a lo bruto. Yo creo que no se ha procesado una solución, no hay todavía un programa de una izquierda remozada, despojada de ciertos atavismos, de ciertas visiones con las que se enfrentó el capitalismo del siglo XX, para poder entender el capitalismo actual, que no tiene nada que ver con esa situación. Entonces yo creo que ahí hay un esfuerzo político ideológico que hacer, o sea, porque hemos venido diciendo aquí en nuestra intervención que hay una determinación estructural, que hay una determinación del modo civilizatorio, pero también hay una responsabilidad política, y yo lamento decirlo, pero yo sigo viendo en la izquierda todavía la reproducción del clásico discurso de que no se acaba de definir qué mismo es, donde ni siquiera el propio socialismo queda esclarecido ni aventajado, y donde no se analiza la situación de acuerdo a lo que está realmente sucediendo, y todavía tenemos en paracaídas unos programas tomados de otras épocas donde queremos esto ponerlo en una sociedad que ya no juega con esas mismas reglas, que ya no juega con esos códigos, y que necesita un discurso de la izquierda completamente innovador. Y entre esas innovaciones, que realmente se asuma una construcción intercultural de la política. Todas las voces construyendo la política, no la voz del vanguardismo partidista, ¿no? Yo no estoy denostando partidos. Yo creo que el partido es una expresión de organización, de búsqueda. Y lo que estoy diciendo es que el partido, cuando se asume como iluminado y cuando da la directriz
y cuando dice es mi voz la que tienen ustedes que seguir, yo creo que eso no pega en la actualidad, y yo creo que hay voces potentes que hay que escuchar para construir una salida. Lula tiene que romper el molde partidista clásico, vanguardista, bueno, él no ha sido ese caso, pero también hay expresiones de autoritarismo, de vanguardia supuesta, de poseedores de verdad, de la izquierda. El fin justifica los medios, y entonces yo creo que con ese tipo de lógica no le achontamos al meollo de lo que es el pensamiento actual de los pueblos nuestros. Hernán, ¿podrá Lula enfrentar la situación interna? ¿Qué le queda ahora a Lula? ¿Podrá desarticular las fuerzas antidemocráticas? Porque, como hemos conversado, también hay connivencia con sectores empresariales, con las Fuerzas Armadas. ¿Qué acciones le quedan a Lula por delante? Bueno, esta tercera presidencia de Lula creo que empieza siendo muy distinta, no sé si diametralmente, pero muy distinta de las dos anteriores. Las coyunturas son diferentes, no solamente a nivel del propio Brasil, sino a nivel de Latinoamérica. Brasil es un país enorme, 215 millones de habitantes, donde hay creo que 60 millones de pobres. Y es un país que, como en el resto de países, hay una amplísima capa de la población, sector de la población, que ha perdido toda utopía respecto a la política. Eso yo creo que hay que tomar en cuenta. Estamos viviendo un clima de opinión casi apocalíptico, o de un hiperescepticismo respecto a lo que pueda hacer la política, y es entendible. No solamente es una cuestión de números, es una cuestión de que han pasado por nuestros países, por ejemplo, lo mismo pasa en Europa, coaliciones y partidos de distinta orientación. La mayor, digamos, la última época ha sido la de la confrontación entre partidos de la derecha institucionalista conservadora versus partidos de del llamado progresismo, que a ratos se excedieron y hablaron del socialismo del siglo XXI. Creo que ahí comparto con Jaime, más bien yo creo que fueron otra cosa, tendieron a ser más partidos que actuaron como partidos socialdemócratas, y al mismo tiempo con actitudes autoritarias, que finalmente se alejaron del pueblo, si se lo puede llamar así, más allá de una expresión imaginaria del verdadero pueblo, del pueblo que finalmente hubiera podido empujar por su propia condición un cambio deseable y perdurable. Y finalmente decidieron, digamos, y es más, cayeron en elementos de corrupción. Esto es aplicable inclusive a Lula. El caso Lava Jato no mostró finalmente que Lula se manchó las manos, pero sí hubo una serie de otros elementos en el gobierno de Lula que sí, al igual que en otros gobiernos también en otros países, marcaron la corrupción y desdibujaron más todavía una suerte de credibilidad que hubiera podido haber alrededor de estas salidas que planteaban de alguna manera una tendencia igualatoria, una tendencia en pro de los derechos, una tendencia favorable políticamente a sectores que defendían los derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Lula se enfrenta, por ejemplo, a un poder legislativo, y esto es una tendencia, yo diría, en América Latina. Vemos lo que ha acontecido en Perú nomás. Y veamos lo que pasa en Ecuador estos mismos momentos, más allá de que sean situaciones distintas. En el Perú, un presidente autodefinido como de izquierda radical; en Ecuador, un banquero de la derecha. Más allá de eso, en Brasil hay lo que algunos analistas han llamado la preeminencia de un Congreso dominado por el buey, la Biblia y la bala. Los tres grupos fuertes, digamos, en el Congreso brasilero. Los primeros tienen que ver con los grandes empresarios de la agroindustria brasilera, que es una fuerza que no solamente ha financiado la campaña las campañas de Bolsonaro y su movimiento, sino que finalmente tienen una fuerte incidencia a nivel local, digamos, en los distintos estados brasileros. El tema de los sectores evangélicos, que no hay cómo dejar de lado. Hay muchísima población evangélica en Brasil, sobre todo la Iglesia Universal de los últimos días, me parece, del último día.
donde se ha apoyado también Bolsonaro y que finalmente marcan una suerte de límite a que Bolsonaro, más bien Bolsonaro se ha sumado a estas visiones hiperconservadoras, antiderechos que tienen estos sectores evangélicos. Y finalmente están los sectores más peligrosos de todos, que yo creo que son los que estuvieron detrás directamente, organizando de manera estratégica el ataque a los 3 poderes del Estado en Brasilia, que son los sectores llamados de la bala. Es decir, hay una amplísima representación también de exmilitares y expolicías en el Senado, en el Congreso brasilero, que finalmente están dispuestos a esta idea de que la ley y el orden están más allá de la democracia. La ley y el orden es una ley directa, es una ley de mano propia, es una ley finalmente de acabar con los enemigos de la ciudadanía y del país. Policía que no mata no es policía, ha dicho reiteradas veces Bolsonaro. Hay verdaderos energúmenos que están en este momento también liderando opinión pública, donde finalmente ellos plantean que la única salida es exterminar a quienes son enemigos de la nación, son enemigos de la cristiandad. Hay un fuerte sentimiento además de carácter religioso, hiperreligioso, y en ese sentido yo creo que esta tercera presidencia de Lula va a estar muy marcado por ese clima de opinión pública donde se disuelven las opiniones políticas propiamente dicho, muy marcado por la emocionalización y el maniqueísmo y la polarización, y por otro lado, por sectores políticos que están dentro de la institucionalidad, pero dentro de los cuales algunos no creen en esa institucionalidad por la que finalmente han sido electos. Michel, es posible que en este contexto Lula tenga un respaldo internacional. Me parece que la reacción internacional no ha sido contundente. Si bien ha habido pronunciamientos de la OEA sabemos que tiene una postura muy clara y que ha sido además cuestionada por presidentes como Petro, que ha dicho frente al caso de Brasil, el pronunciamiento de la OEA es débil. Lula podrá legitimarse a nivel internacional, además tomando en cuenta esta campaña internacional que se hizo con respecto al tema de la corrupción, en la que a él se le juzgó y todo lo demás. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que Lula está legitimado a nivel internacional, más que Lula su gobierno, como lo señalaban Jaime y Hernán, y eso es importante porque Lula representa ahora un gobierno de coalición, es decir, es una estructura mucho más grande, más importante en el contexto de la política brasileña. Entonces ya no es lo que decían acertadamente Lula de la primera y el segundo mandato del PT, básicamente definido, terminado, no, es un gobierno de coalición y es un gobierno de coalición fuerte. Es un gobierno de coalición fuerte que tiene que sacar sus cartas en la asamblea, en el parlamento brasileño, tiene que sacar sus cartas y comenzar a negociar. No tiene otra alternativa, comenzar a negociar con el buey, con la Biblia y con el rifle, con la bala, para lograr generar algún tipo de consensos con posiciones más extremas. Internacionalmente, como coalición, tiene mucho apoyo, justamente por eso, porque ya, si bien Hernán lo había señalado, hubo en su momento elementos de corrupción que fueron sacados durante los 2 mandatos, y el de Dilma Rousseff también, pero yo creo que eso queda atrás en los temas de justicia, en los temas de gestión de la justicia, para ser resueltos en ese marco. Y ahora lo que tenemos es un gobierno que había sido esperado ya por todos los sectores, que me refiero a nivel global, no solo a nivel regional, sino a nivel global, porque Brasil es un país que representa un poder emergente muy importante en la región. Y justamente México había tomado el espacio que dejó Brasil, lo comenzó a tomar México, pero México tiene otras dinámicas y otra lógica, ¿no? Entonces Brasil tiene un espacio y un mérito propio dentro de esa estructura. Entonces, a nivel internacional, obviamente este proceso que encara Brasil
además de una forma muy institucionalizada, porque es un país que tiene un alto nivel institucional en la misma política exterior. Es un país que tiene, refleja Itamaraty, un posicionamiento muy importante, que puede ir a cualquier foro internacional con mucha legitimidad, ¿no? Y eso es interesante porque incluso es reconocido a nivel global que Itamaraty es una estructura de poder que, como ustedes bien lo conocen, se maneja por criterios institucionales de fondo, ¿no? Entonces, en el caso, diría, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, lo que se ha buscado siempre es desinstitucionalizar las estructuras de forma que sean clientelares a quien las mantiene. Son las dos, es decir, definitivamente. En el caso de Brasil, lo interesante es que esas estructuras institucionales que trataron de ser deslegitimadas, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, como Itamaraty, puso gente realmente que no estaba a la altura de lo que implica ser un canciller de Brasil, un ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Simplemente fue absolvido por el medio y no tuvo ninguna trascendencia. Si ustedes pueden ver la capacidad de representación que ha tenido Brasil con los ministros de Relaciones Exteriores de Bolsonaro a nivel global, es mínima. Y es justamente porque el sistema lo absorbe y evita que salga y haga quedar mucho más mal de lo que ha quedado durante el gobierno de Bolsonaro. Entonces, por ese lado, cuando tú hablabas de la OEA, Brasil puede con mucha legitimidad llamar a la OEA, llamar a cualquier grupo, a la CELAC, al que sea, si es necesario, y va a tener la convocatoria para que se reúnan todos. Si es el caso, si el presidente lo determina y si la Cancillería brasileña cree que es el medio, el mecanismo, lo van a hacer y van a tener mucha legitimidad y van a tener muchísimo apoyo de toda no solo de la región, sino a nivel... Ahora, de hecho, es lo que se ha dado en llamar, por ejemplo, en el caso brasilero que estábamos hablando, el marxismo cultural. Bolsonaro es un adversario feroz de lo que ellos llaman el marxismo cultural, o él llama el marxismo cultural, que donde entremezclan, ponen un mismo saco todo lo que tiene que ver con reivindicaciones de derechos de movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos pro aborto, movimientos pro derechos de los animales, movimientos ambientalistas, ONGs que finalmente están trabajando proyectos de desarrollo en la ruralidad, etcétera, etcétera. Desde esta idea de que hay que acabar, unas veces el discurso dice hay que acabar con los rojos directamente, acusando de rojo a Lula, por ejemplo. Ya hemos conversado acá que no se puede hablar de que el Partido de los Trabajadores sea un partido de extrema izquierda, de ninguno de los casos, ¿no? Es un partido que podría tener sectores más radicales, porque finalmente ha ido cada vez evolucionando hacia una izquierda más moderada, o una centroizquierda, inclusive otros sectores, que son los que finalmente ahora hacen inclusive una coalición. O sea, en ese sentido no hay ninguna justificación para aquello. Y otras veces vamos contra la primavera rosa, es decir, vamos con todo, dice Bolsonaro, acabemos con los gays, con las lesbianas, etcétera, empapando su discurso también de discurso xenófobo, un discurso tremendamente, yo diría, racista frente a ciertos sectores, que son efectivamente en gran medida los sectores más pobres de Brasil, y reclamando para Brasil nuevamente la ley y el orden, es decir, el puño duro, el matar a los malos, y finalmente el someter, diría yo, a la democracia y a las instituciones democráticas en cuanto inclusive a veces a parámetros mínimos, someter a este discurso. Por eso es que el ataque en Brasilia es un ataque que finalmente no solamente es un ataque contra el gobierno de Lula, es un ataque contra la democracia brasilera. Y si bien es cierto, ahora ya no estamos quizá en la época de los golpes de Estado, no es menos cierto que el gobierno más militarista de toda América Latina fue el de Bolsonaro. Y es un gobierno que no ha perdido nexos con esos sectores militares. No nos olvidemos que las Fuerzas Armadas brasileras tienen una ventaja, son sectores que tienen mucha credibilidad dentro de la población todavía. Su imagen es una imagen bastante digamos, buena, en comparación, digamos, con la policía, que a ratos es defenestrada por su violencia y su brutalidad para atacar el crimen, o para, digamos, convenir con los criminales también acciones conjuntas. Sabemos de la corrupción que hay en la policía brasilera, por ejemplo, pero al mismo tiempo son sectores que al plantear esta mano dura, plantean soluciones radicales que mucha gente que ya no cree en los partidos políticos,
que ya no cree en la democracia como tal, que no cree en las instituciones democráticas, en la justicia, en el Parlamento, finalmente aprueba, ¿no? Y cuando en un país como Brasil las mediaciones se debilitan, mediaciones me refiero por ejemplo a la prensa en Brasil, la gran red o Globo en Brasil es un sector que yo creo que ha convenido con las grandes élites brasileñas durante más de 40 años y que ahora, digo yo, va a estar a la expectativa, ni siquiera va a tener una actitud mínimamente digna como para apoyar la democracia y rechazar este ataque burdo a la institucionalidad democrática, sino simplemente va a hacerse a un lado para ver finalmente cuánta fuerza tiene este medio Brasil que puede en un momento determinado ser el polvorín que se ha incendiado otra vez por Bolsonaro. Uh-huh. Jaime, en este contexto del auge de la extrema derecha, ¿qué va a pasar en América Latina o qué se puede prever en América Latina? Tomando en cuenta que ya han habido manifestaciones, por ejemplo, hace poco hubo un foro en México de la extrema derecha que se reunió a propósito de la victoria de Lula en Brasil. Y se reunieron fuerzas de toda Latinoamérica, es decir, representadas por Milei en Argentina, Kast en Chile, y representantes de España, incluso representantes de la derecha tradicional, como el propio escritor Vargas Llosa, pero también hay otras manifestaciones en otros países, como la participación en la Carta de Madrid, que tenemos aquí claros, incluso un candidato que apoyó esa carta. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en Latinoamérica? Fernando, primero un pequeño paréntesis ante la pregunta anterior que se decía, bueno, ¿y la Unión Europea qué? Pero yo veo el rol de la Unión Europea más complejo este rato y quizá más, que muestra más claramente su esencia, es el rol que está jugando en la guerra. Yo creo que la supeditación absoluta de la Unión Europea a la estrategia de unipolar, de dominio unipolar de los Estados Unidos, es clarísima. O sea, hay una dependencia, hay una línea de una correa de transmisión directa entre Washington y la Unión Europea. Y ellos han hecho, y se han ido saliendo de a poquito, medio avergonzados, dándose cuenta de que tomaron una decisión que iba contra sus pueblos y que se dispararon el pie. Entonces yo creo que la Unión Europea le ha hecho un juego al más fascista de los gobiernos de Europa, que es el gobierno de Ucrania. Entonces yo creo que es eso para matizar de la pregunta anterior. Yo creo que este rato, posiblemente estoy muy influido por mi línea de investigación, pero a mí me parece que debatir sobre este tema tan importante que aquí se ha planteado depende de un elemento que es del plazo histórico. Una cosa es plantear qué haremos en un tiempo X, prolongado históricamente, o en la desesperación de la supervivencia inmediata. Yo creo que la humanidad está viviendo y no se está dando cuenta con suficiente fuerza. Hay señales, ¿no?, en las juventudes, sobre todo en las juventudes, de que sí se da cuenta de que el planeta, ya no estamos discutiendo si derecha o izquierda, estamos viendo si viviremos o no como especie. Eso en el discurso a lo mejor suena exagerado, traído de los cabellos, eso que tiene que ver con lo que estamos discutiendo, pues yo creo que tiene que ver todo, porque las decisiones que América Latina tome en conjunto van a depender si son acertadas, y ahí me empieza a gustar la línea de Petro, es reconectando cosas que estaban desenchufadas del debate político. Y son temas que se manejan como aparentemente un debate político, con el fondo lo que está debatiendo es el tema económico, el tema ambiental, de la supervivencia o no. Los datos de este rato europeos, no vamos a hablar de América Latina, de Europa este rato, los datos de supervivencia agrícola son dramáticos. El exterminio enorme de territorios agrícolas en Europa es muy grande. California, la economía, se dice que es la economía agrícola más grande del mundo, no tiene agua sino para un año más. Es decir, estamos hablando de una especie en peligro. Entonces,
¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en entender derecha, izquierda, qué mismos somos, por dónde vamos? Yo creo que va a ser un tema muy fuerte para resolver aquello, el no enfatizar tanto aquello, como el hecho de qué hacemos frente a la justicia con la especie de sobrevivir. Y me refiero que yo tengo una tesis, y es que estamos terminando la sustentabilidad del sistema. O sea, el sistema no es más sustentable. ¿Qué nos importa discutir solamente si haremos un modelo de gobierno tal o cual, si es que no hay cómo subsistir, punto, ¿no? Creo que hemos perdido absolutamente la soberanía. Yo creo que es un tema grave de soberanía. Creo que, por otro lado, el crecimiento de la desigualdad es escandaloso, es exponencial. Y por último, creo que la bioseguridad, la seguridad de la vida está en soletas. Yo creo que la vida en el planeta está al borde de un abismo, y creo que puede ser muy tarde el que nos demoremos 10 años discutiendo derecha e izquierda en abstracto. Yo discutiría sobre esos 4 elementos: sustentabilidad, soberanía, equidad y la seguridad de la vida. En ese plano definamos cómo nos posicionamos. Para mí, el que no se posiciona con claridad frente a eso, para mí sería derecha. El que se posiciona con claridad frente a eso, para mí es izquierda, llamémoslo así, sí, para entendernos en la terminología que hemos usado para distinguirnos. Pero yo creo que ante el abigarramiento de las diferentes propuestas y estas variantes en la política, lo que hacemos es perder tiempo y no estamos aclarando lo que es lo sustantivo. El Brasil este rato tiene que a ese pueblo tiene que borrarle esa lucha, porque si no va a ser fratricida, ¿no? Una mitad contra la otra mitad, como si fuera un partido de fútbol, no funciona, no le va a resultar. Pero en cambio, abriendo un horizonte en los espacios donde las zonas agrícolas del sur, donde este rato la industria tabacalera está devastando, donde hay una deforestación amazónica estúpida, etcétera. Esos deben ser los temas para mí de ponerlos en la palestra y definir si estamos o no por la vida, y por tanto si somos o no consecuentes con lo esencial de la vida humana, en términos de un mundo de buen vivir auténtico. Pero si nos estamos demorando, yo estoy escuchando los debates ahora, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, estoy terriblemente preocupado, porque estamos hablando de debates nuestros. No quería entrar en ese tema para no hacer ruido, pero digo, son muestras de cómo estamos. Ese es el diagnóstico, ese es donde hay que poner el diagnóstico de los errores más graves, donde no hay una salida si seguimos por esa vía. Michel, ¿existen condiciones para regionales, ya no hablo a nivel global, regionales, para plantear un consenso de este tipo que plantea Jaime, o más bien se evidencia una fuerza imparable de esta hiperneoliberalización que hablábamos al inicio? No, yo creo que más bien ahora existen condiciones regionales, independientemente del tema de lo que decía. Yo me uno a lo que plantea Jaime de una forma muy sesuda y muy consciente, que es el tema de la supervivencia, de la sustentabilidad como elementos, como ejes centrales de la lógica. Difiere lo que dice que lo uno es derecha y el otro es izquierda, el que está anti. No, en eso yo creo que hay ahora una lógica en la cual, es decir, tenemos que ser conscientes y consecuentes de que el sistema como tal no es sostenible. El sistema de consumo, el sistema de mantener un sistema que realmente busca generar una mayor riqueza para una estructura y no generar una riqueza global, pero con sostenibilidad. Eso no es lógico, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que ahora regionalmente sí se puede dar una buena condición para negociar, para tratar esos temas. Porque creo que, por ejemplo, en el caso, de Brasil, el mismo gobierno de Lula, la gente que conforma ese gobierno es mucho más partidaria del diálogo, ¿no? Y de una gestión más responsable de los recursos. Debería también orientarse. El tema de la deforestación de la Amazonía, imparable deforestación,
es algo, nos acaba a todos. Veamos cómo está funcionando el tema del clima ahora en nuestra región, a nivel global. Es impresionante cómo ha cambiado y cómo cambia hábitos y cómo cambia también una serie de elementos, ¿no?, que van a hacer que nuestra vida sea mucho más difícil. Entonces, yo creo que regionalmente, si vamos a hablar como la región Suramérica, ¿no?, me quedo en Suramérica, hay condiciones para generar un mecanismo regional que plantee temas, ¿no? Si bien es cierto, el Perú está en crisis ahora, ¿no? Sin embargo, yo creo que a pesar de eso, es decir, hay las condiciones de afinidad, de visión, que diría yo. Ahora, en este contexto, vemos que hay un actor emergente, ¿no?, que empieza a vincularse en la estructura. Me refiero al actor geográfico. Surinam es un país que empieza a tener un crecimiento importante por la explotación de recursos naturales, llámese petróleo, gas, ¿no? Y tiene una bolsa ahí que comparte que seguramente con Venezuela y con Brasil. Y este país comienza a ser el nuevo país que tiene peso por la explotación de recursos naturales primarios, ¿no? Entonces, ahí tenemos un caso de un país en nuestra región, porque Sudamérica también, ¿no?, que puede ser podría ser una pequeña piedra de donde se puede tropezar todos estos intentos, porque en cambio ellos están ahora apostándole a toda la industria extractivista, porque les está dando una riqueza impresionante y además están trayendo a gente de toda la región, ¿no? Entonces, hay en toda la estructura que puede ser más partidaria de una visión de sostenibilidad, hay un país que podría ser el que rompería, un pequeño país que rompería esa visión. Sin embargo, en el contexto ya de la región suramericana, al menos, hay mecanismos que pueden ser activados para eso. Entramos a este tercer bloque un poco más corto ya, para hablar un tema que me parece importante y que se está discutiendo mucho, que es el tema del uso de las fake news, de las redes sociales a favor de la ultraderecha. Aquí hemos planteado que la ultraderecha surge no solo por la desconfianza de la ciudadanía en el sistema político, por la crisis económica y la pérdida de la capacidad adquisitiva en la población, sino también hemos hablado del factor cultural como un factor decisivo dentro del auge de la ultraderecha. ¿Cómo ves este comportamiento, Hernán, de estos movimientos de ultraderecha en las redes sociales? Bueno, yo diría, las redes sociales, al menos cierto tipo de prácticas de las redes sociales se convierten en caldo de cultivo, no solamente de las posturas propiamente dichas, con todas sus contradicciones y complejidad interna de la ultraderecha, sino también de posturas, yo diría, atentatorias contra los principios de sustentabilidad, de seguridad por la vida, de equidad, etcétera, que había mantenido Jaime, que había mencionado Jaime. A mí me parece que estamos viviendo un problema gravísimo que está a la vista de todos y que sin embargo nadie lo ve. Vivimos una sociedad hiperconectada, pero también hiperconectada no solamente en términos tecnológicos, sino en términos económicos, en términos culturales. A esto Berardi, por ejemplo, este filósofo italiano, le llama semiocapitalismo. Y este semiocapitalismo implica, quizá el retorno a una sociedad donde una parte de la población quizá está más con los pies en la tierra, por su propio modelo de vida, o porque finalmente todavía está de alguna manera atada a ciertos medios tradicionales que mínimamente guardan la compostura y guardan la obediencia a ciertos parámetros, es decir, ciertos entes mediadores que todavía finalmente pueden informar, pueden dar contenidos, yo diría medianamente creíbles, o al menos, si son verdades parciales, verdades sobre hechos. Gran parte de la población, y sobre todo aquí quiero yo decir la población más joven,
los bolsomillennials, por ejemplo, Bolsoro Millennials, creo que se da el nombre en Brasil a esta nueva generación de jóvenes a los cuales está apelando fuertemente el bolsonarismo, y esto sucede en todos los países. Están absolutamente absorbidos por redes sociales, donde las fake news, que era un poco el tema de la pregunta también, donde los contenidos falsos, los bulos, como se llama en España, las medias verdades, las medias mentiras, están efectivamente, yo diría, distorsionando no solamente una mirada más o menos certera con respecto a lo que está pasando, sino están distorsionando los propios procesos cognitivos de las personas. Y esto yo creo que está afectando a la política en gran medida. Yo dudo mucho, y aquí yo creo que tal vez termine siendo muy escéptico con respecto a estas posibilidades de llegar a acuerdos sobre temas fundamentales o de recuperar el sentido común al menos. Yo creo que estamos entrando en una etapa, en una nueva edad oscura, en el sentido de que creo que cada vez impera más el irracionalismo y la emocionalización de las cosas, que afectan sobremanera los debates, la capacidad argumentativa y la propia posibilidad de conocer la realidad. Solamente para terminar, quiero hacer una pequeña mención. Los debates, por ejemplo, que estamos nosotros viviendo ahora de cara a las elecciones, son debates absolutamente inocuos. El Consejo Nacional Electoral creo que ha hecho un papel muy pobre al, por primera vez y con tanta fanfarria, decir por primera vez los ecuatorianos pueden escuchar los debates entre los candidatos, cuando el resultado es tan paupérrimo. Yo realmente siento vergüenza ajena, no solamente de algunos de los candidatos y candidatas, sino de cómo nos quieren, cómo nos quieren engañar a los ecuatorianos diciendo que esta es una democracia donde finalmente se apunta, porque ese es el discurso que siempre sale antes de los debates, a una democracia deliberativa y a un voto informado. Nada de eso se está dando. Es un pobre espectáculo el que están dando la mayoría de candidatos en un formato terriblemente mal hecho por parte de un pomposo Comité Nacional Electoral nombrado por el Consejo Nacional Electoral, que finalmente no aporta un ápice para poder aclarar posturas, para poder finalmente inclusive hacer que el electorado marque diferencias y similitudes entre los candidatos y podemos recuperar una racionalidad mínima para poder ejercer el derecho del voto como realmente debería ser. Muy bien. Michelle, al inicio del programa habíamos hablado de no una especie de connivencia de los medios de comunicación con estas fuerzas, pero sí del lavado de imagen que hacen los medios de comunicación a estas fuerzas de extrema derecha. En ese contexto, no resulta contradictorio que estas mismas fuerzas de extrema derecha traten de deslegitimar a los medios de comunicación, como es el caso de Trump, como es el caso de Bolsonaro y otras fuerzas, y más bien traten de generar una comunicación paralela o unas estrategias de comunicación paralela fuera de los medios de comunicación. Creo que, es decir, más que las fuerzas de extrema derecha, hay muchas fuerzas que tienen el poder y que quieren deslegitimar a los medios, porque los medios en muchos casos o tienen posiciones distintas, diversas, o simplemente reflejan aspectos desconocidos de la realidad, ¿no? Entonces, lo que se busca es fidelizar a sus seguidores a través de lo que ustedes habían señalado de estos medios alternos que ahora tienen mucho más peso. Miren, por ejemplo, cómo los medios convencionales, formales, cada vez son menos, se recurre menos a la información y se recurre más a lo que pasa en Twitter, por ejemplo. Es decir, es mucho más importante la información que se recibe en Twitter de quien quiera que la información que puede ser validada por una estructura que ya tiene unos mecanismos de formación o que tiene actores en el campo, ¿no? Justamente ayer miraba una emisión de France Info de Francia, que les sigo bastante, que se llama Fake News, ¿no? Justamente que ellos buscan llegar a confrontar las noticias que salen en ciertas redes, ciertos medios, con lo que pasa, y tienen para esto gente que está en el campo mirando, investigando y miran justamente lo que ha pasado, ¿no? Entonces, claro, ahora vivimos en un mundo en el que estamos rodeados, estamos llenos de fake news. Es decir, yo diría que
la media de información que nos llega generalmente no es real, no es verdadera. Y tenemos muy poco acceso, lo que decía Hernán, estamos en una etapa oscurantista, tenemos muy poco acceso realmente a la información que ya ha sido confrontada, mirada, que no es la información que además se produce de la noche a la mañana, es una información que se requiere de una gran infraestructura para ser confrontada, para ser mirada, para ser validada realmente, ¿no? Y hay informaciones, por ejemplo, de las que no tenemos la certeza, en muchos casos, en general, de lo que pasó, como lo que sucede en la guerra en Ucrania, porque simplemente cada uno de los actores ahí obviamente manipula la información en función de sus intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo se valida eso? Sí, justamente en el medio ayer decían que hay una ONG neerlandesa de los Países Bajos que empieza a medir por imágenes, ¿no?, el número de bajas de material de equipo bélico que salen en las fotos que se publican en general, tanto en las redes como en los medios, ¿no? Se empieza a contabilizar en función de eso, pero ya llega una confrontación de la información muy minuciosa, que además es extremadamente costosa, ¿no?, para medir eso. Entonces, en ese contexto yo creo que estamos en un mundo más oscurantista, a pesar de que tenemos más información. Realmente las fake news creo que es la lógica que utilizan diversos sectores para fidelizar a su clientela, por decirlo así, a sus seguidores, y de esa forma, lo que decía Jaime en un momento dado, es decir, la gente se ciñe por lo que el acceso que tiene a los medios, que tiene acceso a los medios a los que tiene acceso, ¿no? El teléfono celular, las redes sociales y todo lo que se publique ahí básicamente es lo que hay que creer. Yo quisiera, antes de darle la palabra a Jaime, ponerle un tema más adicional. Hace unos 5 o 6 años, quizás menos, el New York Times publicó un artículo que se llamaba el Doctor YouTube, que era manifestaba cómo había ejercido influencia YouTube, informaciones en YouTube en las elecciones de Brasil, sobre todo cuestionando las campañas de vacunación que hacía en ese tiempo el gobierno no recuerdo en este caso, creo que era todavía de Lula o de Dilma Rousseff, no estoy todavía, no recuerdo exactamente, pero que influyó eso incluso en la victoria de Bolsonaro, y eso sumado aún más al tema del descrédito que hizo Bolsonaro a las vacunas y todo esto. Como experto en salud, ¿cómo analiza este problema de la comunicación y de las redes sociales? Luego vuelvo al tema salud, pero no me aguanto de complementar las dos intervenciones con las cuales estoy completamente de acuerdo, que sobre este tema del fake news. Yo creo que fake news es una categoría potente, ¿no? Es potente, es una categoría fuerza, es una idea fuerza interesante. Pero yo creo que es totalmente incompleta y a lo mejor puede confundir. ¿Por qué? Yo estoy trabajando y mi último libro lo dediqué muy fuertemente a eso, y yo pensé que esa era una angustia de un latinoamericano, de un investigador latinoamericano, pero acabo de recibir un espaldarazo de la revista del norte más importante en salud, que es Lancet. Lancet de Inglaterra se pelea con el New England Journal de ser las dos de más alto impacto. El editor general me dice, primero, he escrito una cosa sobre su libro que me ha impactado mucho, y segundo, le pongo la revista a sus órdenes. ¿Por qué? Porque él destaca en el comentario, en su editorial, un tema que yo lo hago muy fuertemente en mi pensamiento. Y es el tema, y eso digo yo, que creo que enriquece el análisis más allá del fake, el concepto fake de una noticia. Es la ignorancia estratégica, la ignorancia planificada. O sea, yo creo que estamos en un mundo de ignorancia planificada que tiene 4.0.
que tiene los recursos bárbaros de la inteligencia artificial, de todo lo que son los hipermedios, etcétera, etcétera. Entonces, la ignorancia, ¿cómo se planifica? Y nosotros, universidades, somos víctimas de la ignorancia planificada, porque el diseño, y ahora la pandemia es para dar clases sobre esto, porque la pandemia y la información que cundió, y la forma de pensar y cómo se reaccionó de los sistemas de salud es víctima de la ignorancia estratégica. Se hizo un montaje, en este caso para vender la vacuna o para vender los antivirales, que es para dar clase de lo que es la construcción científica, entre comillas, de una manera de saber que nos deja sin saber. Entonces yo creo que este es un problema central, que no solamente es que sea fake, sino que con un ropaje de alta ciencia, lo que yo llamo la burbuja cartesiana de la ciencia, es un montaje para no ver el fenómeno de fondo. Y eso yo creo que a la humanidad le tiene muy fregada, porque se está escondiendo cosas fundamentales del saber, y además se está haciendo una forma mucho más tecnológica de epistemicidio, porque se ha sacado de por medio todo lo que son los saberes otros, y se queda uno solo con un saber hegemónico cartesiano, que es la ciencia hegemónica, la ciencia de los grandes, ¿no? Donde están los millones de dólares. Entonces yo creo que esto es una amenaza o es parte de este oscurantismo que decía Hernán, y que es un oscurantismo altamente sofisticado, planificado, y que está en las revistas de alto impacto del mundo. Yo cuando recibo una carta de Lancet, casi me voy de patas, porque yo lo último que hubiera esperado es un espaldarazo de ese frente. Es parte de las 5 más grandes revistas, Science, Nature, New England y Lancet son las revistas más poderosas del mundo. Y que el editor general lo diga, él tiene un cuerpo de editores, como de 30 editores de esa revista, se publica cada semana desde 1823, y que él diga, sí, estamos víctimas y estamos viviendo, dice él en inglés, en una jaula epistemológica, creyéndonos que es verdad lo que nosotros mismos investigamos, y estamos olvidándonos de las epistemologías del sur. Entonces yo creo que ese es un poquito complemento lo que ustedes decían, porque me parece que es una cosa que además es un reto para las universidades no ser parte de eso, y creo que lo somos, al menos en salud, escandalosamente. Nosotros en la Universidad Andina Simón Bolívar estamos convencidos de que una de las misiones de la universidad es generar incidencia social, no para posicionar una idea, sino para brindar elementos de discusión, y esperamos que este programa les haya dado a ustedes, a la audiencia, elementos de discusión. Es un tema muy amplio que nos hubiese gustado tratarlo más de extensión, pero tenemos que ceñirnos a esta hora y media de programa, así que no me queda más que agradecer a todas las personas que nos han seguido en la página web, en las redes sociales de Voz Andina Internacional, y obviamente a nuestros 3 invitados. También agradecemos a Tito Chela en los controles y la asistencia para este programa de Salomé Tejada. Muchas gracias por habernos escuchado. Diálogo oportuno. Especiales Voz Andina. Les esperamos en una próxima entrega.